Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 y hablaremos sobre la regulación coordinada de la síntesis y degradación del glucógeno. Mi equipo está integrado por Mariscal Delgado Dulce María como expositora 1, Velarde Martínez Jessica como expositora 2. De apoyo tenemos a Salazar Corrales Joana Lucero y como resto de equipo a Tahuada García Rafael. La glucógeno fosforilasa está sujeta a control alostérico y hormonal. A finales de la década de 1930, Cardigan y Cori descubrieron que la glucógeno fosforilasa del músculo esquelético se presenta en dos formas interconvertibles: una forma catalíticamente activa, la glucógeno fosforilasa A, y la glucógeno fosforilasa B, que es menos activa. Estudios posteriores realizados por Sutherland mostraron que la fosforilasa B predomina en el músculo en reposo, pero durante el ejercicio vigoroso la adrenalina desencadena la fosforilación de un residuo serina, es específico de la fosforilasa B, convirtiéndolo en la forma más activa fosforilasa A. El enzima fosforilasa B quinasa, responsable de la activación de la fosforilasa mediante la transferencia del grupo fosforilo a su residuo serina, está asimismo activada por la adrenalina o el glucagón a través de una serie de pasos. Sutherland descubrió el segundo mensajero adenosin monofosfato cíclico, que aumenta su concentración en respuesta a la estimulación por adrenalina, esto en el músculo, o por glucagón en el hígado. La elevada adenosin monofosfato cíclico inicia una cascada enzimática, en la que un catalizador activa un catalizador, el cual activa otro catalizador. Tales cascadas permiten una gran amplificación de la señal inicial. El aumento en la adenosin monofosfato cíclico activa la proteína quinasa dependiente de la proteína quinasa A. A continuación, la proteína quinasa A fosforila y activa la fosforilasa B quinasa, que cataliza la fosforilación de residuo serina en cada una de las dos subunidades idénticas de la glucógeno fosforilasa, activándola, con lo que, de este modo, se estimula la degradación de glucógeno. En el músculo, esto proporciona combustible para que la glucólisis mantenga la contracción muscular para la respuesta de luchar o huir señalada por la adrenalina. En el hígado, la degradación del glucógeno combate la baja concentración de glucosa sanguínea señalada por el glucagón, liberando glucosa a la sangre. Glucogenina y estructura de la partícula de glucógeno. La glucogenina cataliza dos reacciones separadas. El ataque inicial por el grupo hidroxilo de la tirosina 194 sobre el carbono 1 de la porción glucosilo de la uridina disfosfato glucosa da lugar a un residuo tirosina glucosilado. A continuación se ataca el carbono 1 de otra molécula de uridina difosfato glucosa por el grupo hidroxilo en el carbono 4 de la glucosa terminal, repitiéndose esta secuencia para formar una molécula naciente en el glucógeno con 8 residuos glucosa unidos por enlaces glucosídicos. Y al lado derecho podemos ver la estructura de la partícula del glucógeno. Empezando con una molécula de glucogenina central, se extienden cadenas de glucógeno de 12 a 14 residuos en las zonas o niveles. Las cadenas interiores tienen dos ramificaciones cada una y las cadenas del nivel exterior no están ramificadas. Regulación de la glucógeno fosforilasa de músculo por modificación covalente. En esta parte tenemos una enzima en el cual tenemos una forma activa y una forma menos activa. En la forma activa tenemos la fosforilasa A y en la menos activa la fosforilasa B. Aquí nos explica cómo podemos convertir la fosforilasa A en una forma menos activa como fosforilasa B por pérdida enzimática de dos grupos fosforilo, la cual vamos a catalizar con la fosfoproteína fosfatasa 1 para convertirla en fosforilasa B. Y también nos explica que la fosforilasa B la podemos reactivar a fosforilasa A por acción de la fosforilasa B quinasa. Mecanismo de cascada de la acción de la adrenalina y el glucagón.
En esta parte, la adrenalina que actúa sobre un miocito y el glucagón que actúa sobre un hepatocito activan una proteína fijadora de GTP. Esta proteína fijadora provoca un aumento en el AMP cíclico, que activa la PK. Esto pone en marcha una cascada de fosforilaciones. La PK activa la fosforilasa B quinasa, la cual activa entonces la glucógeno fosforilasa. Tales cascadas efectúan una gran amplificación de señal inicial. Las cifras en los recuadros rosas son probablemente estimaciones bajas del incremento real en el número de moléculas en cada paso de la cascada. La degradación resultante del glucógeno proporciona glucosa, que en el miocito puede suministrar ATP en vía glucólisis para la contracción muscular y en el hepatocito se libera a la sangre para contrarrestar la baja concentración de glucosa en la misma. La glucógeno-sintasa también está regulada por fosforilación y desfosforilación. Al igual que la glucógeno-fosforilasa, la glucógeno-sintasa puede existir en las formas fosforilada y desfosforilada. Su forma activa, glucógeno-sintasa A, está sin fosforilar. La fosforilación de los hidroxilos de las cadenas laterales de varios residuos serina de ambas subunidades transforma la glucógeno-sintasa A en la glucógeno-sintasa B, que es inactiva a menos que esté presente su activador alostérico glucosa 6-fosfato. La glucógeno-sintasa es notable por su capacidad de ser fosforilada en varios residuos por al menos 11 proteínas quinasas diferentes. La quinasa reguladora más importante es la glucógeno-sintasa quinasa 3, que añade grupos fosforilo a 3 residuos serina cerca del carboxilo terminal de la glucógeno-sintasa, lo que produce una fuerte inactivación. Esta quinasa es jerárquica, no puede fosforilar la glucógeno-sintasa hasta que otra proteína quinasa, la caseína quinasa 2, ha fosforilado primero la glucógeno-sintasa en un residuo cercano, hecho que se denomina cebado. En el hígado, la conversión de la glucógeno-sintasa B a la forma activa está promovida por la proteína fosfatasa 1. Esta proteína elimina los grupos fosforilo de los 3 residuos de serina fosforilados por la glucógeno-sintasa quinasa 3. La glucosa 6-fosfato se une a un sitio alostérico de la glucógeno-sintasa B, con lo que consigue que el enzima sea un sustrato mejor para la desfosforilación por la proteína fosfatasa 1, consiguiendo así su activación. La glucógeno-sintasa quinasa 3 interviene en algunas acciones de la insulina. Una de las vías mediante las que la insulina desencadena cambios intracelulares es la activación de una proteína quinasa, que, a su vez, fosforila e inactiva la glucógeno-sintasa quinasa 3. La fosforilación de un residuo serina cerca del extremo amino de la glucógeno-sintasa quinasa 3 convierte esa región de la proteína en un pseudosustrato que se pliega en el sitio activo donde normalmente debería unirse el residuo serina fosforilado que actúa como cebador. Esto impide que la glucógeno-sintasa quinasa 3 se una al sitio de cebado de un sustrato real, inactivando así el enzima y desplazando el equilibrio a favor de la desfosforilación de la glucógeno-sintasa por la proteína fosfatasa 1. El enzima glucógeno-sintasa quinasa 3 interviene en la transmisión de señales de la insulina y otros factores de crecimiento y nutrientes y actúa en la especificación de los destinos celulares durante el desarrollo embrionario. Entre sus dianas se encuentran proteínas del citoesqueleto y proteínas esenciales para la síntesis de RNA mensajero y de proteínas. Estas dianas, lo mismo que la glucógeno-sintasa, han de experimentar previamente una fosforilación cebadora por otra proteína quinasa antes de que puedan ser fosforiladas por la glucógeno-sintasa quinasa 3. La fosfoproteína fosfatasa 1 es la clave para el metabolismo del glucógeno, ya que con un solo enzima de esta se puede eliminar grupos fosforilo de los 3 enzimas fosforilados como respuesta al glucagón que se encuentra en el hígado y a la adrenalina que se encuentra en el músculo y en el hígado. Los 3 enzimas fosforilados son la fosforilasa quinasa, el glucógeno fosforilasa y el glucógeno sintasa. La subunidad catalítica de la fosfoproteína fosfatasa 1 no se encuentra libre en el citosol, sino que está fuertemente unida a sus proteínas diana por un miembro de una familia de proteínas de señalización del glucógeno,
que se une al glucógeno y a cada una de las tres enzimas. La fosfoproteína fosfatasa 1 también está sujeta a regulación covalente y aloestérica. Se inactiva cuando es fosforilada por el pK y se activa aloestéricamente por la glucosa 6-fosfato. En esta imagen tenemos la proteína de señalización del glucógeno GM, que forma parte de una familia de proteínas que unen otras proteínas, incluida la fosfoproteína fosfatasa 1, a las partículas de glucógeno. La GM se puede fosforilar en dos posiciones diferentes en respuesta a insulina o adrenalina. En la parte 1 tenemos la fosforilación estimulada por la insulina del sitio 1 de la GM, que activa la fosfoproteína fosfatasa 1, la cual desfosforila la fosforilasa quinasa, la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. En la parte 2 tenemos la fosforilación estimulada por la adrenalina del sitio 2 de la GM, que produce la disociación de la fosfoproteína fosfatasa 1 de la partícula de glucógeno, impidiendo su acceso a la glucógeno fosforilasa y a la glucógeno sintasa. La pK también fosforila una proteína en el inhibidor 1, que cuando está fosforilada inhibe a la fosfoproteína fosfatasa 1. De este modo, la insulina inhibe la degradación del glucógeno y estimula su síntesis, mientras que la adrenalina o el glucógeno en el hígado tiene el efecto opuesto. El metabolismo glucídico está globalmente coordinado por señales alostéricas y hormonales. El metabolismo glucídico son todos aquellos procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los glúcidos. Sus desplazamientos globales tienen lugar en un estado de buena alimentación, durante el ayuno y en la respuesta de luchar o huir. La buena alimentación está señalada por la insulina. Durante el ayuno se produce glucagón, esto por la baja glucosa en sangre, y la respuesta de luchar o huir está señalada por la adrenalina. Ahora vamos a enfocarnos en dos de los casos en los que la regulación tiene objetivos diferentes. El número 1 radica en el papel de los hepatocitos en el suministro de glucosa a la sangre, y el número 2 tiene que ver con la utilización egoísta de combustibles glucídicos por tejidos no hepáticos tipificados por el músculo esquelético, es decir, los miocitos, esto para poder sostener sus propias actividades. Al término de una ingestión de una comida rica en glúcidos, lo que sucede con la glucosa sanguínea es que se eleva y esto desencadena la liberación de insulina. En un hepatocito, la insulina tiene dos efectos que son inmediatos. En primer lugar, inactiva la glucógeno sintasa quinasa 3 y en segundo lugar, inactiva una proteína fosfatasa. Esta proteína fosfatasa puede ser la proteína fosfatasa 1. Estas dos acciones en conjunto activan la glucógeno sintasa y la proteína fosfatasa 1 también inactiva la glucógeno fosforilasa A y la fosforilasa quinasa por medio de una desfosforilación de ambas, de tal manera que desactiva la degradación del glucógeno. La glucosa llega y entra en el hepatocito a través del GLUT2, que es un transportador de alta capacidad que siempre está presente en la membrana plasmática. Y bueno, con esto la elevada concentración intracelular de glucosa nos conduce a la disociación de la exoquinasa 4, es decir, la glucoquinasa. Esta se disocia de su proteína reguladora nuclear. La exoquinasa 4 entra en el citosol y fosforila la glucosa de tal manera que desestimula la glucólisis y suministra el precursor para la síntesis de glucógeno. Al haber glucosa baja en sangre, lo que sucede es que se provoca la liberación de glucagón. Este glucagón activa la proteína quinasa A y esta activa la fosforilasa quinasa cuando la fosforila, lo que nos lleva a la activación de la glucógeno fosforilasa, logrando que pueda haber degradación de glucógeno. Después, la proteína quinasa A fosforila la glucógeno sintasa de tal manera que la inactiva y bloquea la síntesis de glucógeno. Por otro lado, esa misma proteína quinasa A
activa ahora la fructosa bisfosfatasa 2 e inactiva la fosfofructoquinasa 2, y esto nos lleva a la disminución en la concentración del regulador fructosa 2,6-bisfosfato, dirigiendo a la inactivación del enzima glucolítico fosfofructoquinasa 1 y a la activación del enzima gluconeogénico 1,6-bisfosfatasa. Por último, también fosforila e inactiva el enzima glucolítico piruvato quinasa. Es entonces cuando el hígado produce glucosa 6-fosfato por medio de la degradación de glucógeno y por gluconeogénesis, dejando de utilizar glucosa para que la glucólisis no se lleve a cabo, o bien producir glucógeno, con lo que es maximizada la cantidad de glucosa que es liberada a la sangre, y esta liberación solo es posible en el hígado, y esto se debe a que los demás tejidos carecen de glucosa 6-fosfatasa. La fisiología del músculo esquelético difiere de la del hígado en 3 aspectos que son importantes sobre la regulación metabólica. En el primero, el músculo utiliza su glucógeno almacenado solamente para sus propias necesidades. El segundo aspecto es cuando pasa del reposo a la contracción vigorosa. El músculo experimenta grandes variaciones en la demanda de ATP, que son proporcionadas por la glucólisis. Y como tercero, el músculo carece de la dotación enzimática para la gluconeogénesis. En esta imagen tenemos las diferencias en la regulación del metabolismo glucídico en hígado y músculo. En el hígado, tanto el glucagón, que indica baja glucosa sanguínea, como la adrenalina, que señala la necesidad de luchar o de huir, tiene el efecto de maximizar la salida de glucosa a la sangre. En el músculo, la adrenalina aumenta la degradación del glucógeno y la glucólisis, que conjuntamente proporcionan combustible para producir el ATP necesario para la contracción muscular. El metabolismo de los glúcidos y de lípidos está integrado mediante mecanismos hormonales y alostéricos. El metabolismo de las grasas y de los ácidos grasos está ligado a los glúcidos, así como las señales hormonales, tales como la insulina y cambio en la dieta o en el ejercicio, son importantes en la regulación del metabolismo de las grasas y en su integración con el de los glúcidos. Todas estas rutas metabólicas están sujetas a controles reguladores complejos, que son extraordinariamente sensibles a cambios en las circunstancias metabólicas. Estos mecanismos actúan para ajustar el flujo de metabolitos a través de las diversas rutas metabólicas según las necesidades de la célula y el organismo.